la carta de la Odisea. Vamos a estar hoy meditando en estos últimos versos, la carta final, capítulo 3, a partir del verso 14 de Apocalipsis. Espero que pueda servirle estas 7 cartas, un número perfecto de Dios, 7. Dios sabe por qué hizo 7 cartas para su iglesia, para la iglesia de todo su tiempo, los 2000 años que llevamos aquí. Se ha estudiado estas cartas. En mi ministerio pastoral, que estoy en él desde joven, creo que es como la 4ª o la 5ª vez que estudio estas cartas, y en mi vida personal las he revisado muchas veces. Esto es escuche, yo no sé si han hecho el suficiente caso a estas cartas, si ha podido estar aquí en los 7 servicios, si ha podido ir al internet 7 veces a ver las cartas, o 6. Pero esto es una rendición de cuentas con Dios. ¿Sabe lo que es rendir cuentas? Cuando a uno le hacen una auditoría, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué le están haciendo a uno? Una rendición de cuentas. Nosotros tenemos que auditarnos a través de estas cartas con Dios, a solas con Dios. Y disfruto las cartas porque con ellas, escuche, disfruto las cartas porque con ellas sufro mucho. ¿Sabe por qué sufro? Sufro porque me arrepiento. Voy haciendo un abanico de mi vida de los últimos tiempos y de los tiempos de juventud, y me veo en mis etapas en esas cartas. Eso tiene que hacerlo usted. Para eso son estas 7 cartas. Hay cristianos que yo no sé si van a ir al cielo, que nunca han leído estas cartas. Pero son cartas para rendir cuentas. Nosotros, personalmente, con Dios. Hoy vamos a estar estudiando la última. Gracias a Dios, espero que esta también aparezca en el internet, si Dios lo permite, y usted la va a tener ahí, las 7 cartas. Yo me he escuchado a mí mismo recientemente muchas veces, las veces que las prediqué en Santa Clara, cuando las estudié en Puerto Padre, muchas veces, pero hoy vamos a estar en la última, la Odisea. Quiero darle las gracias al hermano Néstor. Ayer pude editar, ¿no está Néstor? Ayer pude editar su mensaje y lo disfruté en las últimas horas de la noche. Lo disfruté y gracias, Néstor. Tengo un ayudante, otro ayudante más aquí en la iglesia que me puede apoyar en caso de cualquier situación de emergencia. Gracias de todo corazón a él y a su familia y a todos los hermanos que de una manera u otra colaboraron. La Odisea. La Odisea, si vas a ver y entrar en la palabra como tal, la Odisea, lao, que quiere decir pueblo, y ya lo hemos estudiado, y algunos dicen que Odisea viene de otra palabra en su origen que quiere decir ley, y entonces la ley del pueblo, y tratan de darle una vuelta, pero realmente la Odisea no tiene nada mucho que decirnos con respecto al nombre. Realmente el nombre de la ciudad salió de un hombre poderoso, Antíoco II,
y Antíoco II, en un momento determinado que esta ciudad estaba en una situación muy difícil, él la restauró, tenía poder para hacerlo, y se la dedicó a su esposa, que se llamaba Laodicia, algo así, en la lengua antigua, y ahí quedó a la dedicación de este hombre Laodicea como ciudad. Nosotros, las iglesias están ubicadas en una ciudad, y en este caso, en estos 7 casos, Dios le ha puesto, o se le ha puesto en la Biblia, el nombre de la ciudad a la iglesia para ubicarla en el lugar. Y se llaman así el nombre de la ciudad. Esta es la Odisea. Siempre yo busco algún dibujo que tenga esto. ¿Qué es esto? Columna. Realmente esas no son las columnas de la iglesia de la Odisea, ni ninguna de las columnas que yo he puesto aquí. Lo aclaro bien, por si en algún momento dije las columnas de tal iglesia. No, ninguna de las columnas que yo he puesto aquí son de la iglesia, ni de Tiatira, ni de Éfeso, ninguna. Porque los cristianos en esa época no tenían templo. Eran las casas, porque estaban huyendo. Donde quiera que iban, huían del imperio romano. Se multiplicaban más, eran más perseguidos, se multiplicaban más los cristianos. Hoy, para que la gente se convierta al evangelio y los evangelios se mantengan firmes, cuesta la vida. Pero en aquella época se multiplicaban los cristianos. Y no tenían esos suntuosos templos, que no empezaron a surgir después de 300 años después de Cristo. Y acuérdate que esto es la iglesia primitiva. 300 años después de Cristo, sobre todo cuando el imperio dejó de perseguir a la iglesia y cuando los cristianos, algunos se hicieron poderosos, vinieron los templos y ahí empezaron los templos. Pero realmente la iglesia primitiva por muy poco tiempo tuvo templo, y fue al principio cuando los apóstoles allí en el templo judío, y allí los expulsaron y allí los mataron también. La iglesia, ninguno de estos muros que está aquí, pero sí es importante, me gusta enseñar las columnas. Hoy vamos a hablar un poco de ellas. Así que yo le pido a usted que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 3, verso a partir del 14, y damos conclusión hoy a la última carta, Dios mediante. Y en esta primera diapo que tengo aquí, ya yo tengo resumido prácticamente toda la carta. Aquí está su nombre principal. Y el primer verso que vamos a estar estudiando, ¿cuál es? Es el verso 14. ¿Lo tiene ahí en su Biblia? El verso 14. Ninguno de estos versos los vamos a tener en pantalla, así que necesita la Biblia aquí. Voy a tener otros versos en pantalla, pero no estos que están en esta carta. Como siempre, dice, y escribe al ángel, al pastor. Ya eso no hay que aclararlo. El pastor de la iglesia escribe al ángel para que el pastor pudiera enseñar la carta a la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Pastor, ahí es traducido ángel como pastor. El ángel, el mensajero. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y viene Cristo a presentarse, como siempre, con algunas características que le pudieran ser útiles a la iglesia en cuestión, al tema que va a tratar. Así que ahí viene, he aquí, ahí Cristo se va a presentar. La mayoría de estas presentaciones están en el capítulo 1 de un cuadro que yo le he dicho a ustedes que se familiaricen mucho con él, porque es una bendición para uno. Aumenta la fe, aumenta la santidad. Cuando usted lee eso con el Espíritu adentro, con el Espíritu Santo. Si usted es un hijo de Dios y usted nació de nuevo y usted pasa por la palabra le transforma. Si usted ese capítulo 1 que se le ha rogado que se lo lea, eso, ahí están todas las presentaciones, o la mayoría de las presentaciones que Cristo ha hecho aquí a las cartas. Y ahí va, he aquí, y se presenta como que el amén. Y aquí lo tengo, verso 14, ¿ves? El amén. El amén. He aquí, el amén. El testigo fiel y verdadero. Aquí está, el testigo fiel, 14 conmigo.
Y termina diciendo, el principio de la creación de Dios es el que dice esto que voy a hablar, Cristo. Cristo se está presentando. Aquí pudiéramos estar en este verso 1 todo el tiempo que vamos a dedicarle a la carta. Sin embargo, voy a hablar un poco de... Y la semana que viene me voy a dedicar un mensaje solamente a la última parte de este versículo. Va a ser el mensaje de la semana que viene. Pero aquí nos está diciendo que Cristo se presenta como el amén. El amén. Miren, hermano, el amén es una palabra que se usa mucho en la vida cristiana. Usted dice, Cristo viene pronto, y la gente dice, ¿qué cosa? Amén. ¿Y qué quiere decir eso? Así sea. Así sea. Más que así sea, yo creo que es así es. Cuando yo estudié en el seminario, que estaba ávido de aprender para poder predicar, recuerdo un profesor que yo admiré y admiro mucho, por cierto, americano, que nos iba a dar algunas clases allá. Él explicó algo que yo más nunca lo he leído ni se lo he oído a nadie, pero eso se me quedó. Y él decía que el amén, en el originario, son dos columnas, como dos columnas que tenía el templo de Salomón. Que si usted al templo de Salomón le quitaba esas columnas, ¿qué le pasaba al templo? Se caía. Y por eso yo digo que me gusta siempre poner qué cosa, columnas. Fíjense que han pasado miles y estos son fotos de ciudades que lo que quedan son ruinas. ¿Y qué es lo que quedan? Las columnas. Las columnas te dicen algo. Las columnas traen un mensaje. Y ya le digo, usted va a ver todas las predicaciones que oiga de cualquier pastor y nadie va a mencionar eso. Pero fíjese que hay un hombre, por cierto, latino, de habla hispana, creo que es dominicano, que escribe un estudio profundo, un libro sobre Apocalipsis, y él no usa la palabra columna. Pero cuando va a explicar el amén, dice que es una firmeza. Entonces yo lo conecto con lo que el profesor me enseñó hace más de 30 años. ¿Qué es lo que le da la firmeza a la construcción? Las columnas. Ahí están. Estas mismas no se han caído. Miles de años no se han caído de estas. Columnas. La semana pasada o antepasada, cuando estudiamos la iglesia anterior, Filadelfia, al final dice, y al que venciere, a todas las cartas le dice eso, y al que venciere, termina con eso, y al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Cada cristiano debe ser una columna en su iglesia. Yo decía, yo hacía una pregunta: si tú te vas de la iglesia, decides irte de la iglesia, ¿cuánto se afecta a la iglesia? Si no se afecta mucho, es porque no eres ¿qué? Columna. Y cada cristiano debe aspirar a ser una columna, y Dios lo quiere. Al que venza y al que tenga la victoria, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Yo recibí de Heidi, y vuelvo otra vez, porque me persigue eso, una nota que en la muerte de su mamá, de Ibelia, que fue miembro de esta iglesia, por poquito tiempo, por unos añitos solamente, y murió del COVID, la única que perdimos del COVID.
cuando leí la nota que el pastor puso, un día se la voy a leer aquí, de quién fue Iberia Doménico en la iglesia de Paracetas, en Villarreal. Y cuando terminé de leer aquello con los ojos abajo, se lo dije a mi hermana, le dije, esta mujer fue una columna en aquella iglesia. Y el pastor hizo un resumen del porqué. Qué bueno que alguien puede escribir eso cuando no estemos en ella. Me fue de bendición. Gracias por enviarme. Quiera Dios que ustedes se conviertan también en columna. Y ese es el propósito de cada cual. Dice que me he detenido ahí en el amén. ¡El amén! Cuando yo digo Cristo sana, usted dice que está diciendo, le pongo una columna a eso. Es como si dijera, eso es firme, como el carácter de Cristo. El amén, ¿cómo dice? He aquí el amén. El amén. ¿Sabe qué amén es ese? El amén de todo. El amén. Algunos lo relacionan con la palabra verdad y es verdad, que se relaciona con la palabra verdad. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, Juan dijo, vimos su gloria como la del único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando la Biblia dice, de cierto os digo, es como la frase nuestra que digo, de verdad te voy a decir una cosa. Cuando hablamos en nuestro idioma, de verdad te voy a decir una cosa. Y es como si estuviera diciendo un amén. De verdad, en el amén te voy a decir algo. Bueno, ya le digo, yo voy a darle rápido por aquí. La semana que viene voy a entrar más en este texto, todo el mensaje. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Varias sectas que tenemos hoy muy abundantes, y usted se la debe imaginar, que dicen que este texto es para probar que Cristo no es Dios, y es todo lo contrario. Y por eso voy a predicar de eso la semana que viene, del versículo 14. Dicen que no, que fue lo primero que Dios creó, y a partir de lo primero que Dios creó, es lo que dicen muchas sectas, o varias sectas, no tantas, varias sectas, y vienen de un famoso teólogo, filósofo de la época antigua, que es Arrián, arrastrado de allá. Viene esa creencia de que Cristo no es Dios. Pero cuando tú vas a toda la Escritura, Cristo es Dios. Porque tú no puedes sacar un texto fuera de contexto, porque creas una falsa doctrina. El principio de la creación de Dios dice esto. Después de mucho estudio, y vamos a estudiarlo la semana que viene, yo quiero hacerle una paráfrasis a este texto, para que ustedes lo puedan entender. ¿Qué cosa es una paráfrasis? Es un escrito que explica el texto. ¿Sabe lo que es una? Acuérdese de esa palabra, pues la va a ver en varios comentarios. Paráfrasis. Hacer una paráfrasis del texto es hacer una explicación escrita del texto. Y en pocas palabras yo la puse ahí. Y después la semana que viene les voy a explicar el por qué puse esto en este mensaje. Aquí está. Así que este es 14, este es 14, este es 14. Acuérdese que todo este PowerPoint usted lo tiene en el grupo de WhatsApp de La Roca esta noche. Así como está. Dice aquí, el verbo creador en el principio. Obviamente aquí no habla nada de verbo, el verbo lo saqué, porque esto es una cosa bíblica completa, el verbo lo saqué de Juan 1:1, que en el principio era el verbo, y ahí voy a empezar a predicar la semana que viene. El verbo creador en el principio. Y la palabra principio es como decir, y el verbo creador en la eternidad creó, y todavía crea. Y todavía crea. Así que de esta manera se presenta, de una manera muy firme, de una manera muy autosuficiente
y de una manera para quitar todo orgullo a alguien que está orgulloso. Ese es el objetivo que quería Cristo al hablar y presentarse así. El amén de toda la creación dice esto. Y entonces, yo conozco tus obras. Ahí empieza. Verso 15. ¿Está conmigo ahí en la Biblia? Amén. Yo conozco tus obras. ¿Qué dice? Que ni eres frío ni caliente. Si no eres frío ni caliente, ¿qué eres? Tibio. Y por eso aquí está puesto. Y este es el único letrero original que tenía a la Odisea, la iglesia tibia. Y arriba de eso escribí yo todo lo demás. La iglesia tibia. Vuelvo a repetir, hermano, para que no se lo olvide, cuando uno está leyendo esta carta, y esta carta hoy son más útiles, más que para evaluar una iglesia, para evaluar a cada uno de nosotros personalmente. Una autoevaluación, así comencé hoy, una autorrendición de cuentas, que lo van a hacer los únicos que son verdaderos hijos. Los demás no les va a importar para nada de lo que estamos hablando. Se lo aseguro. A los que le a los que le va a salir el deseo de autoevaluarse son los verdaderos cristianos, que ellos no sé quiénes son, porque no lo sabemos. ¿Quién es el que lo sabe? El Señor. Yo puedo imaginarme, puedo calcular, pero realmente el que lee el corazón es Dios. Pero le habla fuerte a la iglesia. Y no estoy de acuerdo con muchos pastores, personalmente yo no estoy de acuerdo. Se lo digo aquí con toda libertad y sinceridad, de que se trata de personas inconversas. Se lo está diciendo a personas inconversas. No se lo está diciendo a personas inconversas. O sea, personas que sean muertas, que están muertas todavía, que no han nacido. No, se lo está diciendo, la carta se la está escribiendo a gente nacida de nuevo, las 7 cartas. Aún a aquellos que le dijo, aunque tiene nombre de que vives, y está muerto. No se lo está diciendo a la gente impía, se lo está diciendo a toda la iglesia, incluyendo los verdaderos hijos de Dios que hay dentro de ella. ¿Sabe por qué? Porque todos tendemos a la tibieza. Lo más fácil es tender a la tibieza. Yo no estoy de acuerdo, vuelvo a repetir, con muchos pastores que dicen, esa iglesia es una iglesia completamente impía. No, si no, no hay iglesia. No hay iglesia completamente impía. Siempre en la iglesia hay gente, si no, no se le puede llamar ¿qué? Iglesia. Pero yo, David Brene, en mi historia de vida cristiana desde que nací, porque prácticamente puedo ser cristiano desde que nací hasta hoy, he calificado para todas las cosas negativas de esa iglesia. Tiene nombre de que vives y estás muerto. El pastor que tiene aquí. Y he derramado lágrimas en mi vida por eso. Y tenemos que derramarla. Y me he dado cuenta que en mi vida hay mucha época de tibieza. Y si me descuido ahora mismo, empiezo a entibiarme. No enfriarme, a entibiarme. Esta iglesia, Dios le pone ciertas cosas aquí porque conoce la ciudad y conoce los problemas de la iglesia. Ambas cosas. La iglesia está en la ciudad, la iglesia se afecta con las cosas de la ciudad. ¿Tú quieres que te diga algo que entibia a la gente de esta ciudad? Los entretenimientos, está en la ciudad, los entretenimientos. De todos lados del mundo viene ahí la gente a entretenerse. De todas partes. La ciudad de los parques le llaman, la ciudad de Hollywood, la ciudad de Disney, la ciudad de 20 cosas, la ciudad que más, ¿sabe usted? Me decía Jonathan, un hermano que teníamos antes aquí, me decía Orlando, y lo decía él con mucha... porque esa es su ciudad. Orlando es la ciudad que más asientos de restaurantes tiene en el mundo entero.
más que Nueva York. ¿Sabía usted eso? Y la demás iglesia tiene también. Oye, restaurantes, quiere decir que es algo que donde uno va a disfrutar, ¿verdad? Porque es turismo. No tiene más restaurantes que de Nueva York, pero sí tiene más asientos. Cuando vas a contar los asientos, tiene más asientos de restaurantes. Así me explicaba un americano. Cada iglesia es afectada por el lugar donde vive. Entonces, yo creo que aquí es el entretenimiento y eso es en todas partes, porque ahora más que los Disney y todo eso, no lo tengo por aquí, los de mi madera, ¿qué cosa es? El teléfono. Que vas a todas partes y que puedes ver de todo, lo bueno, lo malo, los mensajes, lo más sucio del mundo lo puedes ver ahí y puedes ver el mensaje más maravilloso del mundo también. Y es fácil ir de un fuego espiritual a una tibieza. No creo que esa iglesia era una iglesia que estaba formada por impíos, no lo creo. Pero mire lo que le dice Dios, que a esas personas tibias es como tomar, ¿sabe? Que un problema de esa ciudad es una ciudad riquísima, después lo vamos a ver, una ciudad riqueza, le sobraban, si usted va a ver, le sobraba, vamos a ver que le sobraba lo material, pero tenían un problema grandísimo, y es que no tenían buena agua. No tenían buena agua, el agua venía de otros lugares que sí eran buenas aguas, pero tenían que traerla de tan lejos que cuando llegaba ya el agua estaba como, para tomar estaba tibia, y había perdido su color transparente. Yo viví en Cuba, en Santa Clara es en medio así. En Santa Clara muchas veces yo descargaba el baño, el inodoro, el toilet, y cuando terminaba de descargar yo no sabía si lo había descargado, porque el agua tenía todavía un color que venía a veces con pedacitos de hierba, todavía está así. Hay lugares que tienen el agua muy mala. Y para colmo tibia era el agua de ella. Y entonces mucha gente padecía de qué? De problemas digestivos por causa de... Y entonces, para que la gente pudiera entender, Dios usa este símil. Hay que entender eso. Porque la gente que mejor lo va a entender son la gente que vive en ¿dónde? En la Odisea. Y se lo escribe así. Eres como el agua que tú mismo te estás tomando en esta ciudad. Y te vomitaré, ¿qué dice la Escritura? Vuelvo a leer el 15, o vamos a leerlo completo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero en sí, la gente entra, no, que frío eres, que no estás convertido. No, Dios lo que quiere decir es que comparado con el agua fresca y comparado con el agua, eres como el agua tibia y no hay que buscar más nada. Ojalá fuere frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué repugnancia le produce a Dios los cristianos fríos? Tibio. ¿Qué repugnancia le produce a Dios los cristianos tibios? Por eso he tenido que llorar cuando me he dado cuenta que he estado ¿qué? Tibio. Porque lo que quiere un hijo de Dios es no producir eso en Dios. No producir eso en Dios. Pero por cuanto dice el 16, aquí está, 15 y 16. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque, y ahora empieza a entrar en el tema de por qué estás tibio. ¿Por qué estás tibio delante de Dios? ¿Por qué eres así? ¿Por qué Dios no te resiste? Porque tú dices, empieza ya. Eso y ahí hay orgullo. Uno dice, la Biblia dice, no te alabes tú mismo, sino que te alabe la lengua, otra lengua. Pero hay gente que siempre se están alabando, porque yo sí sé, estoy orgulloso.
todo es un yo. Y el cristiano es menos de yo y más del Señor y más de los demás. Y más de los demás. Porque tú dices, lo dices tú, yo soy rico. Los que les gustan las riquezas, los que aman la riqueza, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. No me hace falta nada. Se llega a eso y sin saberlo lo haces. Cuando tú no buscas de Dios, cuando a ti te importa este pepino venir a la iglesia, no venir, cuando a ti te importa ir a un lugar que a este, que siempre lo justifica y pasa el tiempo y todo, tú te empiezas a convertir en una y no te das cuenta. ¿Y por qué no te vas a dar cuenta? Bueno, ahora nos vamos a dar cuenta porque no nos damos cuenta. Dice, y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabe, y aquí está el punto, que nos creemos sabios a veces los cristianos, ¿y qué pasa? Usted puede subrayar en su Biblia eso que está ahí, esas tres palabras, y no, dígalo conmigo, y no sabes, vamos a decirlo todo, y no sabes, porque aquí es donde nos recordamos. Y en la Biblia, cuando pasa la semana sin ir a ella, es donde nos recordamos de lo que no sabemos. Y no sabes que tú eres, y mire lo que le dice, desventurado. Toda la vida ha sido desventurado. Si toda la vida ha sido tibio, toda la vida ha sido... ¿Sabe una cosa, hermano? La mayoría de los cristianos que están en las iglesias son cristianos que tibios. Porque facilito prendemos a ella. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, aunque tengas dinero en el bolsillo en grandes cantidades, ciego, pues no ves, no te das cuenta. No te das cuenta que estás perdiendo las cosas, no te das cuenta que estás perdiendo tu familia, no te das cuenta que pierdes esto, no te das cuenta que pierdes lo otro. Ciego y ¿qué? Y desnudo. Así que ahí está la causa. Ahí está la causa. Todo lo que tiene que ver con lo material. Jesucristo dijo, la vida del hombre no consiste, no depende, dicen otras versiones, de los bienes materiales que posee. Y tenemos que meternos eso en la cabeza. Ahora ya llegó, esa es la parte dura de la carta, ¿sí o no? Ahora vienen consejos. Ahora vienen los consejos. Qué linda es esta carta. Ahora vienen ¿qué cosa? Dígalo conmigo. Los consejos, para que la pueda entender. Así que mire, aquí es la presentación de Dios. ¿Cómo es y es quién? Estos son los puntos cuando uno va a estudiar la Biblia y va a estudiar teología, tiene que llevar este orden. ¿Cómo es quién? ¿Se acuerdan de la espada? ¿Qué nos dice la carta de quién? De Dios. Aquí es, ¿qué nos dice de quién? De nosotros, del hombre. Y brinca para aquí, ¿qué nos dice de nosotros y cómo estamos y en qué lugar estamos? Y entonces, aquí viene en el 17, el 18 son los consejos, que es donde estamos. ¿Está conmigo el 18? Por tanto, ¿qué dice? Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Si hay una cosa difícil de interpretar, es que está diciendo él ahí. De mí compres oro refinado. ¿Sabes lo que es el oro refinado? Bueno, que los joyeros me digan aquí, pero cuando el oro se lleva al crisol y se le sacan todas sus impurezas, ¿qué se le está haciendo al oro? Refinados. Y esto es una comparación material para uno entender.
El oro se derrite, hermano. Se le echan una serie de sustancias, ácidos y cosas, y al final tiene un oro refinado, sin ninguna impureza. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Es difícil interpretar eso. Incluso unos dan unas interpretaciones, pero no hay que ir muy lejos. Nos está hablando, nos habló de las cosas que nos hicieron daño adelante. Tú dices la riqueza, el afán por la riqueza, la ansiedad por la riqueza, la ansiedad por tener más, la ansiedad por vivir mejor, la ansiedad porque tengo envidia, la ansiedad porque quiero aquello que este lo tiene y yo no, la ansiedad. Y no tenemos que vivir en nada de eso. Todo eso es un engaño. Yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que seas ¿qué? Verdaderamente rico según Dios. La primera cosa que yo quiero tratar aquí fue el texto que Vilma trató. Y este es un texto que se lee poco en las iglesias, sobre todo no el texto se lee bastante y se comenta y muchos cristianos lo saben, pero todo lo que está alrededor del texto es muy interesante porque es un fragmento de alguien que no era judío, que escribió parte, un gentil que escribió parte de la Biblia, por allá por finales del libro de Proverbios. Y miren qué oración hizo este hombre, Agur. Dice: vanidad y mentira aparta de mí. Vanidad, ¿sabe lo que es? Vanidad es lo que no tiene valor ninguno. Le damos valor a las cosas que no tienen valor. Yo me recuerdo cuando yo tenía como 4 o 5 años, 6, crecí en una casita pobre de madera. Era una casa donde yo me sentía bien, grande, pero era maluquita, maluca, mala. Mis padres no eran ricos. Pero a 2 casas, y las casitas que estaban alrededor, pero a 2 casas de mi casa había una casa preciosa. Una casa hecha de bloques, ladrillos, bien pintada, un portal hermoso. Y nunca yo decía, ¿y si es así por fuera, qué habrá ahí adentro? Un día me colé cuando tenía como 6 a 7 añitos ahí, que es la edad de cuando está Mati ahora. Y fui a la sala de esa casa y me quedé así. Lo primero que vi fue una pecera. ¿Quién iba a soñar tener pecera en aquella época ni nada de eso? Pero era un lujo. Pecera. Y me acuerdo de que metí la mano en la pecera para coger un pececito y yendo para todos los lados. Está pegado el niño, ¿eh? Pero yo crecí y un día se me ocurre preguntarle: mami, ¿cómo hicieron esa casa? Me dijo: eso fue un señor que tenía conocimiento, pero trabajó muy duro. Y me explicó de la dureza y las horas que trabajó, y las horas que trabajó, y las horas que trabajó. Y hizo la casa más linda del barrio que nadie podía hacer. Era un ingeniero en aquella época. A los 3 meses que terminó la casa murió. Y aquello me marcó a mí. No me hizo falta mucho que mi mamá me explicara. Ella me dijo eso y aquello se me quedó en la casa. Así son las cosas materiales. Así son. Aunque no la creamos, porque no la creemos, así son. Para que seas rico de verdad, otras riquezas. Y eso es lo que está diciendo. Vanidad y mentira aparte de mí. El cristiano no quiere tener nada que ver con la mentira, pero tenemos que pedírselo a Dios, porque mentimos facilito para resolver cualquier problema, para resolver con la diarrea, para resolver con esto, para resolver con lo otro, para resolver aquí, para resolver allá. Mentiras. El cristiano no podemos decir mentiras, pero se lo está pidiendo a Dios. Y no me des pobreza ni riquezas. ¿Qué le parece? Está siendo sincero con Dios ese hombre. Si no sustenta, ¿con qué? Con el pan necesario. ¿Cuándo nos vamos a meter eso en la cabeza?
no sea que, y él está filosofando, una vez saciado, no, yo no voy a hacer eso, lo niegas, porque las materias, lo material y la vida que estás viviendo es más fuerte que tú. Tú no eres ningún fuerte, el único fuerte que te hace fuerte es Cristo, y si no le buscas, vas a morirte de la miseria de las cosas materiales. Una vez saciado, te niegue y diga, ¿quién es Jehová? Y no se lo decimos así, pero decimos, Dios, sí, Dios, y Dios está lejos, realmente Dios está lejos. Porque siendo pobre, robe y blasfeme, y entonces me justifico contra el nombre de mi Dios, porque el cristiano me roba. ¿Y qué hace cuando pecamos? Estamos blasfemando el nombre de Dios con cualquier pecado. Ahora hay otro texto que yo adquirí aquí para relacionar y explicar un poco compra de mi oro refinado, para explicar, porque acuérdense que eso es lo que estamos explicando, y es este que está aquí. Juan 6:27. Palabra de Jesús, trabajar. Está trabajando fuerte, ¿verdad? ¿Cuántas horas trabaja al día? ¿Cuántos part-time tienen? Pero mira lo que dice, trabajar no por la comida que merece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Está aclarando el texto. La Biblia aclara los textos. La cual, esa vida, el Hijo del Hombre os dará. Jesús. Porque a este señaló Dios el Padre. ¿Sabe? ¿Quiere que se lo explique? No el apóstol Pablo dijo otro texto que usted dirá, bueno, él se contradice, no se contradice. El apóstol Pablo dijo, que dicen la gente que lo dijo para los malos, no lo dijo para los malos, lo ha dicho copiado el apóstol Pablo, pero el que no trabaja, que no coma. Así lo dice la Biblia. Porque había ociosos que no trabajaban. Bueno, si no trabajan, que no coman. Eso está dicho así. Ahora, cuando tú trabajas, porque tienes que trabajar para comer, y trabajar 8 horas, quizás no trabajar 14, ni 15, ni 20, porque entonces ya empieza a deformarse tu vida. Y tienes que confiar que el Señor te va a proveer, y que el Señor te va a confiar, y que el Señor te va a cuidar, y que el Señor te va a ayudar, y que el Señor te va a ordenar tu vida. Un cristiano quizás empieza a trabajar los domingos, pero tiene que batallar para no trabajar los domingos, porque si el domingo es el día que se reúne en la iglesia, es el día que se busca al Señor, y es el día que se hace la comunión, que es importantísima, porque dice Jehová que en esa comunión envía Jehová bendición y qué más, y vida eterna, y la mayor comunión es ese domingo, y otros días más que hay que escaparse entre semana para estar en ciertos lugares, también en comunión. Bueno, cuando tú logras en medio del trabajo secular separar esos tiempos, estás trabajando respetando el tiempo de Dios y viviendo el texto que viene, que dice, de mi compra oro que refinado. Entonces ya yo empecé y logré una casa, ¿no? ¿Y qué vamos a la casa? ¿Qué vamos a la casa? Yo recuerdo que una vez llegué a un lugar, a una de las ciudades donde fui pastor, no voy a decir, y la primera vez que llegué a esa casa, notamos, Vilma y yo, una visita pastoral que no fuimos bien recibidos, y acabamos de llegar a la ciudad. Cuando salimos, dijimos, Vilma, ¿tú no haces lo mismo que yo? Sí. Qué raro. Años después, esas personas se desviaron un poco de la iglesia, pero a duras penas. Y le volví a hacer una visita pidiéndole la casa, porque era una casa grande para albergar unos misioneros. Y me dijeron, no,
porque la cama donde se acuestan los hijos míos no se acuesta nadie más. ¡Ay, qué orgulloso! Es la familia de Dios. Dice que algunos sin saberlo operan antes. El mundo tiene un otro sistema de pensar, pero algunos sin saberlo. Y yo creo que yo tuve muchos ángeles en la casa de mis padres, que cuando se pasaron 3 o 4 días en la casa de mi papá, porque estaban en una campaña y la casa de mi papá no era buena, pero era grande, le dije, y mi papá los medía. Y por la mañana, que ya los pastores iban a hacer visita, me agarraban con mi manito chiquitica, con 8 años, y me salían por todo el pueblo a hacer visita y me estaban entrenando. Ni ellos ni yo lo sabían. Pero cuando tú coges tus bienes materiales, tu carro, tu casa, no que lo voy a usar, no, es más para adelante, no, el que tienes ahora, porque tú no sabes si mañana qué cosa lo vas a tener. A disposición de quién lo vas a poner. Y cuando tú pones un bien material, no es que tú estás comprando y haciendo negocio, no, es el corazón tuyo que lo quiere poner, porque sabe que esa casa, buena, mala o regular, lujosa, lo que sea, te la dio quién. Y estás reconociendo que te la dio el Señor. Y que la puedes perder en un santiamén, como dice el español. Trabajar no por la comida. Entonces el cristiano empieza a dar un switch en su vida. Porque todo lo que le importa es vivir para el Evangelio, para Dios, para la iglesia, para la comunión con los hermanos, viendo qué puedo hacer, una noche de ruego, ¿qué hace falta, pastor, que yo haga? Aquí estoy para que usted me diga. Yo he tenido a cristianos que se me han presentado, se me llama, pastora, ¿qué hace falta que yo haga en la iglesia? Y aquí cuesta trabajo hacer algo. ¿Por qué? Exacto, Sonia. Esta ausencia que está aquí no es trabajo de el 80%, quiero usar un 50%, un por ciento de la gente que falta aquí, es tibieza. Y hoy soy yo y mañana es otro. Y le vuelvo a repetir lo que he observado en mi vida, que me he criado en la iglesia. La mayoría de los cristianos de la iglesia son tibios. Y todos hemos pasado, ojalá que haya uno que no, por momentos de tibieza, más largo o menos largo. Pero recordemos que tibieza en nosotros es para Dios que vómito. Piensa en algo que te dé ese vómito. Eso es lo que está diciendo esta carta. Y quiero terminar esta explicación, para seguir ya y concluir la carta, con otra diapo más que tengo aquí de otro texto. Así que ya vimos que es trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que la vida eterna permanece. Quiere decir que cuando tú empiezas a estar vivo en el Señor, todo trabajo secular que tú tengas lo vas a relacionar ¿con qué? Con el Señor. Sea el dinero que gano, sea en lo que hago, cómo ayudo a la iglesia, cómo dedico mi tiempo libre, qué hago, qué no hago, cómo planifico mi semana para Dios. Una vez una familia entera la discipulé aquí hace muchos años, al principio. Le dedicamos tiempo. Y la discipulamos. Y empiezan a dejar de venir a la iglesia. Y cuando lo llaman, ¿qué pasa? No, pastor, es que conseguimos trabajo. Ah, consiguieron trabajo y por eso no vienen así. ¿Y dónde es que consiguieron trabajo? En Disney. ¿Ok? ¿Y qué pasa? No hay ningún domingo libre. Dice, no. Pero que Disney no te da ningún domingo libre, porque eso no es verdad. A no ser que tú lo pidas o lo busques, tengas una intención. Y dice, sí, tenemos uno libre. Digo, bueno, por lo menos vengan el libre. Para que no se enfríen completamente. Ay, pastor, pero ese que tenemos libre, Disney nos lo da libre. Gratis. Para ir a pasear.
Y entonces no puedes venir. Y digo, no. Y dije, ok, está bien, buena hermana, goodbye. Pasaron como 7 o 8 años después y recibo un mensaje y dice, ay, pastor, ¿cuánta falta nos ha hecho? Yo le dije, bueno, recuerda que aquí estoy. Pero yo no sé qué le pasó, ni no le pasó, porque no me respondía a llamada. Así es la gente cuando se entibia. ¿Y qué hacemos con eso? Pero son experiencias que nos pueden alumbrar un poco. Por eso las digo. Pero ahora, hermano, seguimos en lo material, ¿verdad? Pero mire esta de que qué bueno que un cristiano, cuando un cristiano empieza a dejar de ser tibio y vamos a decir entonces, no vamos a decir que se calentó, o podemos decir que es un fuego, o podemos decir que es un cristiano piadoso. ¿Qué cosa es piedad? Fervor cristiano, sí, porque el cristiano tiene que tener claro ese término. Piedad no es que sea bueno con los demás. De hecho, cuando uno tiene piedad es bueno con todo el mundo y tiene piedad de la gente, pero tiene 2 significados. Y cuando dice un cristiano piadoso, quiere decir un cristiano que tiene un fervor tremendo por Cristo, por la iglesia y por la obra. Pero yo quiero ahora, además de este texto que nos enseña, ir a otro más que nos enseña, y es una declaración que debemos apropiarnos de ella. Yo quiero invitarlos a apropiarse de esta declaración, que es una declaración del rey David. Dice la palabra aquí: oh alma mía, dijiste tú a Jehová. Eso es un soliloquio de la persona misma, ¿eh? Oh alma mía, dijiste tú a Jehová. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Dígalo, usted se lo dice. Estamos diciendo lo mismo que dijo el rey. El rey David, ¿qué dice? Pues mire entonces lo que le declaró: no hay bien para mí fuera de ti. No quiero casa moderna, no quiero carro bueno, no quiero nada. Si está fuera de ti, quiero asegurarme que estoy viviendo una vida viendo que todo lo que tengo es tu morada. Como una canción vieja que cantaba un grupo donde estaba un sobrino mío, hijo de mi hermano Aristide, que yo trato de cantarlo, porque lo canto muy mal, a lo mejor alguien lo canta aquí mejor. Deja que Él sea tu amigo, deja que el Señor te dé tu casita, tu vestido a tiempo, granos, trigos y mujer, y hasta la mujer. Deja que Él sea tu amigo. Pero tenemos que vivir ahí en el gozo del Señor, en el servicio del Señor, ocupado, que nuestro pensamiento, como dice la canción, sea Él. Mi pensamiento eres tú, Señor. El día entero. Pero qué canción más linda esa. Deja que Él sea tu amigo, deja que el Señor te dé. Y viene una lista de cosas. Tu casa, ¿a quién se la sabe? Tu vestido, tu comida, hijos y mujer. Que Dios te dé todo. Que todo lo que tú logras, que tú puedas ver que de verdad fue como guiado por el Señor en tu vida. Esta es una declaración que quiero que lo haga. Por eso lo hago. Esto no es el texto, esto es una declaración. Los bienes que son dentro de Él, que son oro refinado. Oro que Dios refinó. Del que se habla en Apocalipsis 13, 18, que es el que estamos haciendo. Así que dijimos que después que Dios nos dice lo duro, nos da ¿qué cosa? Un consejo. Muy bien, Nelson. No perdamos la idea. ¿Verdad? ¿Dónde está eso? ¿En qué texto está el consejo? En el 18. Así que estamos ahí en el 3:18. Dice, por tanto yo te aconsejo. Ahora vamos al 19. Entonces, vamos a repasar la diapositiva. Mire, vamos a repasarla. Dios se presenta. Es el 14. Dios nos dice
cómo somos. Dios nos dice cómo Él es y nos dice cómo somos. Nos dice en el 17 una descripción de cómo somos y el 18 nos da un consejo. Ahora mira lo que dice el 19. Yo reprendo. Yo castigo a todos los que aman. Wow. Sí, por eso yo creo que los tibios de las iglesias son hijos de Dios, porque son amados por Él. No creo que la iglesia sea una iglesia impía completa. No. Hay hijos que Dios ama, y como lo ama, ¿qué va a hacer Él? ¿Qué va a hacer en el verso 19? Los va a disciplinar. ¿Sabrá Dios por qué esa hermana que se fue para Disney y todas esas cosas por allá? Porque Disney paga bien. Le dijo, ¿qué falta me ha hecho? No, ¿qué falta te ha hecho Dios? Hasta que tú te quebrantes delante de su presencia. Le estoy poniendo el ejemplo que puse, ¿no? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y en la reprensión, mira, la primera cosa cuando nos arrepentimos, el arrepentimiento es una reprensión. Porque cuando tú te arrepientes, ¿qué tú estás sintiendo? Dolor y tristeza. Y tienes que ejercitar fe. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es un proceso fácil. Es el primer castigo. Y siempre ahí viene otro castiguito y otro castiguito. Y Dios, eso es la administración de Dios. Eso lo administra Dios, no lo administramos nosotros, ni el pastor, ni nadie. Por eso yo digo que estas cartas debemos hacernos rendiciones de cuenta más seguido. Hágale caso. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Eso es gracia. Cuando no hay castigo, infierno. Ese va directo al infierno. El infierno no es un castigo, el infierno es una condenación. Aquí Dios te está refiriendo al castigo para que te salve, al castigo para que te entregues, es un entrenamiento que los fríos, que los tibios tienen que soportar. Así que pues, aprende la carta. Así que estamos aquí, Dios se presenta aquí con estos tres rojos que están aquí le dice al hombre el problema que tiene, aquí le dice una descripción del problema y en el versículo 18 le da un consejo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, etcétera, etcétera, y todo lo que hemos hablado. Y llega el 19 y viene el amor, sale el amor de Dios a flote, pero ¿con qué? Con una disciplina, con un castigo. Yo al que amo, disciplino, dijo Dios. Y después trae ¿qué? Fruto apacible, fruto de paz. Ahora ya he entendido que hay un castigo, ¿verdad? Ya estoy terminando mi mensaje. Pero no solamente hay un castigo, sino que hay un llamado. Y es el 20. He aquí. Esto es maravilloso, hermano. He aquí yo estoy a la puerta. Se lo está diciendo a los tibios. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es una invitación a la intimidad con Dios todos los días. Esto que está aquí, esta reunión aquí, es un llamado todos los domingos ¿a qué? A una intimidad con Dios. Donde empezamos con la alabanza. ¿Qué cosa es la alabanza? Nuestra adoración aquí a Dios. De un grupo de hermanos que se preparan y que batallan para traerlo lo mejor posible. Qué rico, qué bueno. Y yo que he pasado tanto tiempo con esta palabra esta semana para poder traer esto claro aquí. Y el hermano Néstor, que las semanas anteriores estuvo batallando allí para traerle el mensaje que le trajo la semana pasada. Así es.
Esto es un llamamiento de Dios. Cada miércoles por la noche, cada domingo un llamamiento de Dios. Cada noche de riego. Yo estoy a la puerta y llamo. Y el que hace tuyo personalmente te llama a ti todos los días a que busques de Él. Y dice el 21. Y al que venciere, ¿sabe una cosa? Siempre es una bendición. Siempre es una bendición el que venza. Y al que venciere, la semana pasada yo le haré columna. Hermano, el hermano que hace todo lo que yo he dicho aquí y que da un switch y deja de ser tibio y se hace piadoso, ¿se convierte en qué? ¿En qué se convierte? En columna de su iglesia. Una columna. Eso es lo que necesitamos. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso nos lo dice la Biblia por muchos lugares. Vamos a gobernar el mundo. Yo no sé cuándo va a ser, ni cómo va a ser, ni nada de eso, ni me preocupa. A mí no me preocupa gobernar el mundo, a mí lo que me preocupa es vivir con mi Dios. Dios, esas cosas de gobernar el mundo y cuándo es, y cuándo va a pasar, no me importa. Y qué canto me va a dar Dios, no me importa. Lo que me hace falta es vivir en su presencia por la eternidad, lleno de paz, gozo en nueva tierra, donde no hay más llanto, dolor, ni pecado, ni muerte. Eso es lo que me interesa. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a su iglesia. 7 veces hemos dicho esa frase aquí final. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice